Hola compañeros, soy el licenciado en Derecho Israel Herrera Rangel y les doy la más cordial bienvenida a su canal Justicia para Principiantes. Es momento de entrar en materia, así que comencemos. Materia: Introducción al estudio del derecho. Objetivos de nuestra primera clase: intentar dar respuesta a la interrogante ¿qué es el derecho? 2. Razones de la existencia del derecho. Y 3. Principales funciones del derecho. Me gustaría iniciar este video con el siguiente aforismo jurídico: Ubi societas ibi ius, que en español significa donde hay sociedad hay derecho. La mayoría de las personas que iniciamos en el estudio del derecho nos solemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es el derecho? Compañeros, tengo que hacerles saber que esta pregunta resulta ser notoriamente difícil de responder, aún para los juristas y filósofos más destacados de la historia. No por nada, el famoso jurista Kant señaló lo siguiente: los juristas buscan todavía una definición de derecho. Más de 200 años han transcurrido desde la muerte de Kant y los juristas siguen tratando de resolver tal cuestión, y eso es probable que se deba a que la palabra derecho tiene una multiplicidad de significados según sea empleada en un contexto específico. Al respecto, el jurista Carlos Santiago Nino hace notar esta situación a través del pronunciamiento de las siguientes frases. 1. El derecho argentino prevé la pena capital. 2. Tengo derecho a vestirme como yo quiera. 3. El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. En la primera frase, es decir, el derecho argentino prevé la pena capital, la palabra derecho se refiere a lo que conocemos como derecho objetivo, es decir, que se refiere a un ordenamiento o sistema de normas en conjunto. En la segunda frase, es decir, tengo derecho a vestirme como yo quiera, la palabra derecho se utiliza para referir una facultad, atribución, permiso o posibilidad, mientras que en la tercera frase, es decir, el derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas, la palabra derecho se refiere a la investigación y estudio de la realidad jurídica, que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores. Para Santiago Nino resulta lamentable que la misma palabra haga referencia tanto al objeto de estudio como al estudio del objeto. Santiago Nino propone que a fin de evitar controversias que pudieran resultar estériles desde el punto de vista práctico, es conveniente que la definición de derecho sea vinculada con el ordenamiento jurídico o conjunto de normas, lo anterior a fin de que los demás sentidos sean mencionados con expresiones como derecho subjetivo y ciencia del derecho, y así combatir la ambigüedad que se produce por la sinonimia que se presenta con la palabra. Es natural que para los juristas y filósofos tratar de definir qué es el derecho representa una inquietud de primer orden, máxime si consideramos la importancia que éste tiene con respecto a la vida en sociedad. Aristóteles señaló que el humano era un son politikon, entendiendo por ello a un animal sociable, y es precisamente aquella sociabilidad lo que representa ciertos peligros para el humano como individuo. Ahora bien, dicho lo anterior, conviene establecer algunas de las razones de la existencia del derecho. Hart, en su libro El concepto de derecho, señaló que uno de los principales objetivos del ser humano es el de sobrevivir y que para hacerlo se tiene que enfrentar a ciertas verdades básicas de la interacción humana, entre las que destacan: vulnerabilidad humana. Los seres humanos somos vulnerables a los ataques de otros seres humanos. La imposición de la voluntad de uno puede traer como consecuencia la transgresión a los derechos y posesiones de otro. Así, la posibilidad de ser afectado como consecuencia del uso de la violencia física o moral para imponer la voluntad o los intereses de una persona llegaría a ser inminente sin la existencia del derecho como instrumento para la restricción del uso de la fuerza o del abuso de derechos propios en perjuicio de terceros. En otras palabras, el derecho sirve como instrumento de control y protección de los individuos que interactúan en sociedad. Igualdad aproximada. Hart señala que aun cuando los seres humanos diferimos entre nosotros en razón de fuerza física, agilidad o inteligencia, es una realidad que ningún humano es tan fuerte como para que él solo pueda dominar a todos los demás. Por tal situación, la igualdad aproximada genera la necesidad de crear un sistema de abstenciones y concesiones mutuas para evitar la agresión ilimitada que tendría lugar entre seres aproximadamente iguales. Recursos limitados. Los seres humanos requerimos de recursos para sobrevivir. Estos recursos no se limitan solo a los alimentos diarios, sino a objetos de diversa índole que le permiten continuar con vida, llámese medicamento, techo, vestido, etc.
Dichos recursos son limitados y ello implica la necesidad de que se reconozca la propiedad de estos y generar los mecanismos legales que garanticen que la propiedad será respetada por los miembros restantes de la sociedad. Altruismo, comprensión y fuerza de voluntad del ser humano. Por otra parte, la capacidad que tenemos para procurar el bien ajeno, aún en contra de nuestro propio bien, tiene sus límites. Si consideramos a la sociedad como elemento propio de la conducta humana, debemos de igual manera considerar que no existe un deseo preponderante por exterminar a nuestros semejantes. Sin embargo, es igualmente cierto que el deseo de imponer nuestra voluntad e intereses por encima de los demás genera un factor de riesgo para el desarrollo de la vida del humano en sociedad. Esta duplicidad de intereses, los propios contra los ajenos, requiere de un orden que evite la tendencia a la agresión y permita la supervivencia de los seres en sociedad a través de una organización especial que descubra, castigue las faltas cometidas en contra del orden social establecido. La teoría de Hart con respecto a la justificación de la existencia del derecho, a partir de las verdades básicas que señala, ha sido cuestionada por algunos juristas destacados, al establecer que el ser humano podría regular su conducta y convivencia social a través de otros mecanismos como lo son la moral y la religión, y no necesariamente a través del derecho. Sin embargo, consideró que la institucionalización de las reglas de convivencia que se logra a través del derecho facilita la aceptación de las normas impuestas a la sociedad. Explicado lo anterior, conviene tratar lo referente a las funciones del derecho. El derecho, así como todas las demás ciencias que integran el saber humano, busca cumplir o dar cumplimiento a una o varias funciones que sirvan para facilitar su vida. Para el jurista Ángel Latorre, de forma general, hay tres funciones básicas que cumple el derecho: función de integración social, función de tratamiento o resolución de conflictos y función de organización social. Para varios juristas, entre los que destacan el teórico Luis Legas Lacambra, a través de la función de integración social, el derecho pretende orientar la conducta de las personas a través de las normas que éste genera, por lo que para llevar a cabo tal función, el derecho genera normas protectoras, represivas y promocionales o incentivadoras, que se traducen en técnicas programáticas. Las normas protectoras se refieren a aquel tipo de normas cuya principal función es la de proteger las conductas permitidas u obligadas. Como ejemplo de este tipo de normativa, podemos señalar el contenido del artículo 301 del Código Civil Federal, que establece lo siguiente. Artículo 301. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. En este caso, el artículo en mención señala una conducta obligada cuya finalidad es señalar la reciprocidad alimentaria como objeto de protección de quienes integran una familia. Normas represivas. Son aquellas utilizadas por el derecho para reprimir, contener o detener aquellas conductas prohibidas por las normas jurídicas bajo la amenaza de que el incumplimiento a la ley traerá como consecuencia para su infractor la aplicación en su contra de una sanción o pena. Como ejemplo de este tipo de normas podemos señalar el contenido del artículo 323 del Código Penal Federal, que señala lo siguiente. Artículo 323. Al que prive de la vida a su ascendiente, descendiente, consanguíneo, en línea recta, hermano, cónyuge, convivente, compañero o compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 30 a 60 años. Como se puede observar, en este caso la norma jurídica busca señalar una amenaza de castigo en caso de cometer una conducta negativa para la sociedad y calificable de delito, según el orden jurídico establecido. De esta forma, se pretende evitar que las personas desplieguen conductas perjudiciales para sus congéneres. Normas promocionales o de incentivo. Tienen como finalidad persuadir a las personas para que lleven a cabo funciones de comportamiento que se consideran socialmente correctos o necesarios. Como ejemplo de este tipo de normas se puede señalar el contenido de la fracción sexta del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, que establece: Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales, al imponer las multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente. Fracción sexta.
En el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte una nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la materia aduanera ni cuando se presente el supuesto de disminución de la multa previsto en el séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento, así como el supuesto previsto en el artículo 78 de este código. Tal y como se puede apreciar, el artículo en mención establece una especie de premio por la realización de una conducta que se vislumbra como positiva para la sociedad. No se debe confundir este tipo de normas con las protectoras, pues en las protectoras se señala una especie de obligación a cumplir por disposición propia de la ley, mientras que en la de incentivo se establece una especie de premio o incentivo, válgase la redundancia, por el cumplimiento de un deber u obligación, cosa que no sucede en las normas protectoras. A través de los tipos de normas señalados, el derecho cumple su función de integración social como medio programático de la conducta humana. Función de tratamiento o resolución de conflictos. Esta es probablemente la función más reconocida por la ciudadanía en general y tiene que ver con la llamada impartición de justicia. En esta función, el derecho adquiere la tarea de resolver conflictos normalmente entre particulares contra particulares, aunque como veremos más adelante, en ocasiones los conflictos también se pueden suscitar entre particulares y el Estado o bien entre un órgano del Estado contra otro órgano del Estado. Esta función tiene lugar una vez que los implicados en la controversia reconocen su incapacidad para dar adecuada solución a la disputa, por lo que deciden someterse a los procedimientos legales establecidos para la resolución de la controversia en estricto apego a la normativa establecida. Función de organización social. A través de esta función, el derecho busca generar las condiciones más aptas para la distribución del poder social. Ello se consigue mediante la repartición de recursos entre individuos o bien entre grupos sociales. Tiene una naturaleza orgánica, es decir, referente a la organización del Estado. Como ejemplo de esta función, podemos señalar el caso del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice, artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí se aprecia cómo el derecho, desde la perspectiva referente al conjunto de normas de un Estado, establece una base de organización político-social en la que la llamada división de poderes sienta las facultades y atribuciones de las autoridades que integran esta forma de gobierno. Además de las funciones señaladas, algunos autores como el jurista Alberto Montoro Ballesteros refiere las funciones educadora y de legitimación política, social y jurídica. En la función educadora señala Montero que el derecho sirve como medio que contribuye a la creación, consolidación, modificación o extinción de hábitos y que adapta al ser humano a los diferentes roles sociales sobre los que se articula la vida social. Mientras que en la función de legitimación política, social y jurídica genera criterios con base en los cuales se valoran y juzgan las conductas humanas, por lo que el derecho ofrece los medios a través de los cuales los ciudadanos de un Estado pueden aceptar o expresar su opinión sobre ciertos temas referentes al gobierno para así generar gobernabilidad como respuesta a la legitimación del orden social, político y jurídico establecido. Concretamente hablando, podríamos mencionar el caso del sistema electoral como un ejemplo claro, pues a través del derecho y su reglamentación en materia electoral, el gobernado expresa su voluntad sobre quién habrá de gobernar el Estado al que pertenece, y al permitirlo, se genera una aceptación de gobernante por parte del gobernado. Algunos teóricos cuestionan la existencia de dichas funciones, pues para ellos bien podrían ser incluidas en las funciones propuestas por el jurista Ángel Latorre. Por ejemplo, la función educadora propuesta por Montoro bien podría ser incluida en la función de integración social, y la función de legitimación política, social y jurídica bien podría incluirse en la función de organización social. En lo personal, al igual que los detractores de Montoro, considero que es innecesario señalar las últimas funciones referidas, pues a mi parecer es cierto que podrían ser absorbidas por las funciones señaladas anteriormente, por lo que resulta ocioso tener que diferenciarlas de las ya propuestas. Pues bien, compañeros, hasta aquí hemos llegado en esta nuestra primera clase. Sé que aún quedan muchas dudas y les prometo que poco a poco las iremos aclarando debidamente. Espero subir un video por semana, preferentemente los días lunes. Cualquier duda o sugerencia o crítica
Favor de hacérmela llegar ya sea mediante comentarios o bien en la página de Facebook llamada Justicia para Principiantes, en la cual iré tratando de subir contenido para ustedes. Dejo el link de la página en la tabla de comentarios. Sigan a la página y si sienten que el canal les puede ser provechoso, suscríbanse y ayúdenme a hacer este canal más grande y mejor para todos. Pido disculpas anticipadas por la baja producción del presente video, pero les prometo eventualmente ir mejorando tanto el nivel de producción como el contenido del mismo. Les menciono que los libros consultados para la realización de este video son los siguientes: Introducción al estudio del derecho de Ángel Latorre, Introducción al análisis del derecho de Carlos Santiago Nino, Diccionario Jurídico de la UNAM. Dejo en la tabla de comentarios la bibliografía completa para aquellas personas que quieran abundar más en los temas tratados. Y si sirven mis palabras, verdaderamente recomiendo los libros, pues en lo personal me resultaron sumamente interesantes y entendibles. Antes de despedirme, quiero hacer un agradecimiento público a mi excompañera de la universidad y gran amiga, la abogada Olivia Paulina Cruz Benítez, persona a quien admiro profundamente en el aspecto personal y profesional por su excelente disposición a tratar de ayudar a los demás y que en la búsqueda de su constante preparación tuvo el privilegio de conocer al magistrado José Eduardo Telles Espinosa, quien es uno de mis mayores modelos a seguir en el mundo jurídico y que por petición de mi gran amiga y atento a su notable sencillez, tuvo a bien enviarme un mensaje motivante que me anima a iniciar este proyecto y que, aunque no deja de ser un gran reto para su servidor, y que espero hacerlo lo mejor posible para todos ustedes. Nuevamente muchas gracias por su atención, nos vemos la siguiente semana con más temas y explicaciones sobre derecho. Saludos cordiales.